Las experiencias místicas se deben principalmente al cese de uno de los centros de un circuito cognitivo del cerebro. En concreto, se produce una pausa, o una desaceleración significativa, del circuito del modo predeterminado en nuestra mente. Red en modo predeterminado, DMN. El circuito DMN tiene tres centros, uno para el futuro, planes, ansiedad, uno para el pasado, errores, arrepentimiento, y otro para nuestras relaciones sociales, amigos, familia, ansiedad. Si se desactiva uno de estos centros, casi todo el circuito se detiene y con él el parloteo de la mente. Cuando el DMN se apaga, el cerebro se inunda con un 20% más de energía, esa es la cantidad que el DMN necesita para funcionar. Esta energía innecesaria se disipa en la mente y, por supuesto, activa los 20.000 millones de neuronas del cerebro y los 50 billones de conexiones entre ellas. El DMN puede detenerse sin previo aviso y no se ha determinado la causa exacta. Le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Sin embargo, sucede con mayor frecuencia cuando meditamos, o le sucede con más frecuencia a quienes practican disciplinas espirituales. Si combinas la energía de la pausa DMN con el aumento de la energía Kundalini, se desata el infierno. Como mencioné, esta experiencia le puede pasar a cualquiera sin ningún motivo, así que solo estoy compartiendo mi experiencia. No alardeo de que esta experiencia me hace mejor que cualquier otra persona. Desde 1974 me interesa saber si hay algo más que lo que vemos o lo que experimentamos. Estudié filósofos, el Nuevo Testamento y otros textos espirituales. Pero en 1987, un gurú insistió en que meditara. Entonces comencé a meditar y lo extraño es que casi de inmediato, las primeras 2 o 3 veces que medité, tuve una increíble experiencia de Kundalini. Kundalini es la energía primaria más dinámica del universo y esta energía reside estructurada en la base de nuestra columna vertebral. Durante mi experiencia Kundalini, sentí fuertes flujos de energía inundar mi cuerpo, brindándome energía continua e intensa durante todo el día. Durante esta experiencia, el DMN, el yo egoico, deja de parlotear incesantemente y sobreviene paz, quietud y silencio en la mente. Se experimenta una armonización de la conciencia a un nivel de conciencia y percepción unificadas, con una profundidad de calma, alegría y euforia. Todo ser humano es portador del Kundalini, que puede activarse de forma inesperada o mediante un esfuerzo consciente. Con su activación se desarrollan todos los centros energéticos, permitiendo la plena conciencia de nuestra conciencia y existencia. En mi caso, mis sentidos se intensificaron y sentí una paz y felicidad asombrosas, mientras mi creatividad aumentaba. Sentí como si los misterios del mundo me estuvieran revelando, sentí un potencial elevado y una conexión profunda con mi ser y el universo. Mi experiencia Kundalini fue un intenso viaje transformador. La sensación de plenitud y plenitud que sentí fue incomparable. La poderosa energía me hizo sentir conectada con el universo de una manera que nunca había imaginado. Esta experiencia duró de julio a noviembre de 1987 y fue solo el primer paso en mi búsqueda espiritual. Después de esta experiencia todo volvió a la normalidad, pero estaba en un nivel más alto de conciencia y conciencia de mi conciencia. El yo egoico regresa pero es débil. El DMN balbucea pero con una importante incapacidad para apoderarse de la mente. La experiencia mística de Kundalini ofrece iluminación, hasta cierto punto, y la sensación de una presencia divina incomprensible. Eleva el nivel de conciencia, inteligencia, amor, compasión y dicha, haciendo de la vida un agradable paseo por el parque. La experiencia moldeó mi vida dramáticamente y continúa siendo un proceso continuo de crecimiento espiritual. Fue el comienzo de una larga y fascinante búsqueda espiritual que finalmente me llevó al despertar. Pero esta experiencia es el punto de partida de la búsqueda espiritual. Porque hasta el despertar final se necesita más tiempo. El problema es que no se puede entender el funcionamiento de la mente ni siquiera después de esta experiencia. Y esto se debe a que el yo egoico que reside en el DMN regresa débil pero persistente, y si no lo reconocemos, seguiremos viviendo en la ilusión de nuestra mente. Por eso tuve la sensación de que algo faltaba en esta experiencia. No pensé que estaba liberado aunque me sentí iluminado hasta cierto punto. Así que seguí meditando durante muchos años, esperando y pensando que podría repetir esta inolvidable experiencia. Pensé que si tuviera otra experiencia mística más grande, eso sería lo que me despertaría y me liberaría por completo.
Y lo cierto es que esta experiencia nos ayuda a despertar, ya que nos trae al presente, alejándonos del pensamiento incesante que muchos experimentamos desde la DMN, provocándonos malestar. Pero esta u otras experiencias similares no son suficientes. Y no son suficientes porque seguimos sufriendo el parloteo constante del yo egoico en la DMN porque creemos que el yo egoico que nos presenta es nuestro verdadero yo. Así creemos los pensamientos que se presentan a nuestra conciencia. Cuanto más creemos en estos pensamientos, más fuerte se vuelve la DMN. Cuando el DMN se activa, y se activa cuando estamos descansando, nos arroja una rutina de pensamientos egoístas que resultan en emociones negativas. Pero cuanto más meditamos, más disminuye la función del DMN porque la mente se acostumbra a permanecer en el presente. En el presente el DMN no funciona porque, como dijimos, es el circuito de los pensamientos del futuro y del pasado. Con estos datos seguí meditando y buscando la liberación. Exploré varios métodos de despertar y, a pesar de las experiencias místicas adicionales que tuve, algo faltaba en la ecuación. El despertar final comenzó en 2020 cuando encontré un gurú que me enseñó la no dualidad. Esta ciencia y filosofía se centra en el autoconocimiento más que en la búsqueda de una experiencia mística espiritual de iluminación. Por ejemplo, los budistas creen que si meditan lo suficiente, tal vez durante años, alcanzarán el despertar y la liberación llamado nirvana. Pero la no dualidad enseña que el despertar ocurre cuando dejamos de lado los apegos a personas, lugares y objetos, y nos damos cuenta de que somos la conciencia de nuestro ser. Es decir, podemos despertar sin los fuegos artificiales y la impresionante experiencia mística o la meditación persistente. Es la Santísima Trinidad del despertar. Sat Chit Ananda, existencia, conciencia, bienaventuranza. Cuando nos damos cuenta de lo que somos, experimentamos y entendemos que somos nuestra conciencia y nos volvemos libres. Despertamos de la historia y soñamos del yo egoico en el espacio del DMN. El yo egoico ya no tiene poder porque no creemos que nos esté hablando con pensamientos. Así, cada día se debilita más y más. Experimentamos la conciencia de nuestra conciencia y se convierte en un hábito vivir y percibir la vida en el presente en lugar de una vida en los pensamientos de la mente, donde sufrimos. Con esto se vuelven más comprensibles las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Presta atención al aprenderás, porque lo que aprendemos se convierte y es conocimiento. Pero recuerda, el despertar no es lo mismo que cualquier experiencia mística. El despertar y la liberación llegan cuando aprendemos lo que realmente somos y cuando nos desprendemos de los apegos a las cosas, las personas, incluso el amor por los familiares y los lugares. En palabras del gran sabio, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de ser llamado mi seguidor. Según Mateo 10.37. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Creado por Eleus Tasinos.